Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Vamos a dar inicio a este curso de programación que tiene varios objetivos, pero hay dos en particular que me interesaría resaltar. El primero de ellos tiene que ver con el que ustedes tengan esta capacidad de desarrollar su lógica de programación y su capacidad de abstracción. Esto a la larga les va a permitir que cuando estén trabajando, estudiando otras materias o estén aprendiendo otros lenguajes de programación, les sea mucho más sencillo tanto entender cómo es que se están desarrollando esos programas y cómo poder aplicar en general los conceptos del lenguaje de programación que ustedes estén estudiando para que puedan solventar problemas. Y la otra es presentarles un paradigma de programación muy interesante, que es el paradigma orientado a objetos. En este curso estaremos desarrollando esa característica a través del estudio de un lenguaje de programación muy popular, que es el lenguaje Java. Contrario a lo que muchos pensarían, este es un lenguaje en efecto que requiere varias consideraciones sintácticas y semánticas al momento de implementar una solución. Sin embargo, considero que esto va a facilitar mucho el proceso de aprendizaje o de interacción cuando les toque trabajar con algún lenguaje de programación que sea más simple en cuanto a sintaxis. Creo que esta estructura que tiene el lenguaje de programación para poder plantear soluciones va a dar mucha ventaja y muchos aspectos interesantes cuando ustedes les toque interactuar, en este caso con lenguajes de programación que no sean tan estrictos. Prefiero que nos acostumbremos un poco a la parte estricta, por así decirlo, de la programación, para que sea mucho más fácil relajar estas características con otros lenguajes, a diferencia de presentarles un lenguaje que sea muy simple y muy sencillo en sintaxis y que cuando tengan que interactuar con un lenguaje que sea más rígido y más estricto, pues sea mucho más difícil la transición. El objetivo de este primer video es justamente presentarles estos conceptos previos de la parte de programación. Lo que vamos a aprender en este curso es que la programación va mucho más allá de sentarme frente a una computadora y comenzar a escribir líneas de código en un lenguaje que entienda la computadora, sino que se compone de una serie de etapas, una serie de fases que deberán de completarse. En la medida en la que nosotros tengamos la capacidad de desarrollar, si no todas, al menos la gran mayoría de ellas, pues esto va a retribuir mucho en el planteamiento de la solución y en nuestra experiencia tanto con el lenguaje como con el planteamiento y aterrizaje de los distintos requerimientos para poder plantear una solución que funcione y que me permita optimizar las tareas diarias, que es básicamente lo que buscamos desde el punto de vista de programación. Vamos a comenzar entonces con este primer video que tiene que ver con el estudio y revisión de lo que significará el proceso de programación. Entonces, la programación como tal, pues es un proceso. Eso significa que este proceso va a constar de un conjunto de actividades que van a ser mínimas y necesarias para que nosotros podamos escribir programas que funcionen adecuadamente y que den solución a una problemática en particular. Hay distintas etapas, como les comentaba. Voy a describir aquí las principales y después las iremos detallando. Entonces, las fases por las cuales debería de ocurrir el planteamiento de una solución desde el punto de vista de la programación vista como un proceso tendría que ver justamente con la definición del problema. Una vez que hemos entendido correctamente el problema, pues procedemos a hacer el planteamiento de alguna o algunas soluciones para la problemática que se está presentando. Una vez que hemos definido y validado la solución más adecuada para el problema en particular, procedemos entonces a, ahora sí, sentarnos frente a la computadora y decirle qué es lo que necesito que haga en términos de un lenguaje que la computadora entienda. Una vez que tenemos nuestro programa ya escrito, lo que vamos a hacer es comenzar a depurarlo para verificar que no tengamos algún problema o alguna inconsistencia con los resultados que se desean. Probamos este programa una vez que hemos resuelto todo el tema de problemáticas y vemos que en efecto los resultados estén justamente en los parámetros que estábamos esperando. Validaremos que la solución sea consistente bajo diferentes escenarios y, muy importante, el proceso de documentación, que aun cuando aquí está planteado como una de las últimas fases del proceso,
eso no significa que sea una fase que se desarrolla al final, sino que en realidad, como veremos, es un proceso que se tiene que ir efectuando en cada una de las etapas del proceso de programación. Esto nos permitirá llevar un registro de cada una de las decisiones que se tomaron en cada una de las etapas, de manera que si en algún momento necesitamos ajustar nuestro programa, necesitamos agregar una característica diferente o hacerlo evolucionar, sea mucho más fácil hacer la revisión del proceso que seguimos y poder recordar, porque puede ser que esto ya haya pasado mucho tiempo y volvemos a retomar una solución en particular, y entonces que tengamos un registro de por qué tomamos la decisión que quedó plasmada finalmente en nuestra solución planteada con un lenguaje de programación. Y es posible, esta es una etapa que muy probablemente no vamos a cumplir en este curso por la naturaleza del mismo, pero una vez que el programa o la solución se libera, pues es posible que se le tenga que dar mantenimiento. Vamos a ver que hay dos tipos de mantenimiento, uno que puede ser el solucionar una situación errónea que no habíamos visualizado en las etapas de prueba y de validación, o bien que el cliente, así como su organización, haya evolucionado y requiera en este sentido que agreguemos una nueva funcionalidad. Estamos hablando de la programación como un proceso, y entonces lo primero que deberíamos de preguntarnos es ¿qué es programar? Entonces, programar no significa necesariamente transmitirle nuestras necesidades a la computadora en el código que ella entiende. Ella entiende un código que se conoce como código binario o lenguaje binario, el cual está compuesto básicamente de dos símbolos que son 0 y 1. Ese es en estricto sentido el lenguaje que la computadora entiende. Este tipo de programación cae en una categoría que se conoce como de bajo nivel, pero nosotros no estaremos trabajando necesariamente con este nivel de programación. Nosotros estaremos trabajando en un nivel que se conoce como programación de alto nivel, en donde aun cuando todavía no tenemos la posibilidad de transmitirle, y no lo vamos a tener en este curso directamente, la posibilidad de transmitirle a la computadora nuestras necesidades en lenguaje natural, sí vamos a utilizar un lenguaje que sea muy próximo a lo que nosotros normalmente utilizaríamos para comunicarnos. En este caso, estos lenguajes son muy intuitivos, tienen un conjunto de instrucciones que podríamos denominar estandarizadas, ya que se presentan en varios lenguajes de programación, aun cuando no necesariamente se presenten siempre con la misma sintaxis. Dependerá de cada lenguaje de programación el que hagamos el ajuste correspondiente, pero al menos la forma y la lógica de trabajo seguirá siendo en este sentido la misma. Para nosotros el programar sería justamente el escribir estas instrucciones que son necesarias en un lenguaje que entienda la computadora, y esto me permita resolver una problemática en particular. Dado que vamos a escribir una serie de instrucciones que generalmente van a seguir un orden en particular, a este conjunto de instrucciones lo vamos a conocer como programa, que eso es finalmente mucho de lo que vamos a estar haciendo, pero no será la única fase que se tendrá que cubrir como parte de este proceso de programación. Entonces, una de las primeras etapas que debemos de cubrir cuando vamos a plantear una solución basada en un programa. Entonces, con la definición del problema lo que buscamos es determinar en estricto sentido qué es lo que debe de hacer nuestro programa. La comprensión exacta de lo que se necesita hacer en este sentido será un requisito que es indispensable para que podamos obtener una solución que funcione. En esta etapa se determina el objetivo del programa y cuáles son sus características, y se trata de responder a la pregunta de ¿para qué se requiere?, así como los elementos que lo hacen útil al usuario final. Muy importante, cuando nosotros vayamos a plantear una solución en términos de un programa, necesitamos considerar completamente las necesidades del usuario, porque al final lo que buscamos es optimizar parte de su trabajo. Y eso implica que necesitamos entender cuál es la problemática que tiene, cómo es que realiza este trabajo, cuáles son los problemas a los que se enfrenta y cómo los ha solucionado. En la medida en la que nosotros podamos incluir todas las necesidades del usuario, en ese sentido nuestra solución será funcional. Eso significa que le va a servir, el usuario se va a sentir cómodo al utilizarla porque hemos
cubierto todas las necesidades que el usuario tenía. Y esta es una etapa que será muy importante cubrir, aunque en estricto sentido es complicado entender porque muy probablemente nosotros no nos dediquemos necesariamente a esa área que el usuario, si es experto y para la cual nosotros le vamos a apoyar con una solución basada en un programa, sí será importante entenderla en su mayor parte. Entonces este usuario es el que va a poderme indicar cuáles son las necesidades y cuáles son las decisiones que debería de tomar en ciertos flujos del programa. Desafortunadamente no es una decisión que deba yo de tomar, y si la tomo es muy arriesgado porque yo no soy el experto en la tarea que estoy intentando optimizar. Entonces será muy importante que no me separe del usuario y que la solución esté justamente basada en sus necesidades. Una vez que hemos entendido completamente lo que nuestro usuario necesita, el siguiente paso tiene que ver con el diseño de un escenario o de posibles escenarios de solución. Aquí básicamente lo que vamos a buscar es indicar una forma a partir de la cual vamos a intentar satisfacer los requerimientos establecidos por el usuario en la etapa de definición del problema. Será necesario identificar los principales componentes de la solución y cómo se van a relacionar estos elementos para que en conjunto puedan apoyar a resolver la tarea que tiene en particular el usuario. En esta etapa vamos a considerar y vamos a explorar diversas alternativas y no necesariamente el primer diseño será el definitivo. Parte de las ventajas que tenemos al desarrollar esta programación como un proceso es que ahorita en ninguna de estas dos fases nos hemos centrado en estar interactuando con la computadora, sino que mucho de esto lo estamos realizando en papel. Esto facilita mucho el proceso de modificación y de ajuste y de planteamiento de distintos escenarios porque no estamos necesariamente escribiendo un conjunto de instrucciones directamente en un lenguaje de programación que tengamos que estar moviendo y tengamos que estar modificando y trabajando con versiones. Aquí la ventaja es que estamos explorando diversos escenarios, de manera que si algún escenario o alguna parte de esta solución no está funcionando, pues es muy fácil retirarla y en realidad no nos está costando prácticamente ningún esfuerzo desde el punto de vista de horas sentado frente a la computadora programando. El diseño de un programa va a haber varias formas a partir de la cual nosotros los vamos a poder expresar. La forma más sencilla y tradicional desde el punto de vista de la programación es a través de la especificación de un algoritmo. Existen muchas metodologías para elaborar un diseño a partir del análisis de la especificación de un problema, y en este curso nosotros utilizaremos una metodología que se suele utilizar para problemas sencillos, que se compone de 3 pasos. El primero de ellos tiene que ver con el descubrimiento de las clases que se van a requerir en la solución del problema. Hablo de clases porque recuerden que les comentaba que estamos y vamos a estudiar el paradigma orientado a objetos, y uno de sus conceptos básicos tiene que ver con las clases. Generalmente lo que va a suceder es que nos van a dar una especificación escrita o redactada, y básicamente lo que vamos a hacer es en esta primera lectura de exploración, vamos a buscar identificar los sustantivos que estén determinados en esa especificación, porque serán los que estarían referidos justamente a los objetos o las clases que estarían participando en nuestra solución. El segundo paso tendrá que ver justamente con la asignación y determinación de responsabilidades. Vamos a ver más adelante que la programación desde el punto de vista del paradigma orientado a objetos se va a ver como una colección de objetos que van a trabajar de manera colaborativa. Entonces habrá que determinar cuál será la responsabilidad de cada uno de estos objetos para que en conjunto me permitan dar una solución completa. Nuevamente, ¿cómo le vamos a hacer para determinar estas responsabilidades? Bueno, vamos a, en esta lectura de la especificación que nos hagan, así como ya identificamos los sustantivos para las clases u objetos, aquí lo que vamos a hacer es vamos a identificar cuáles son los verbos. Los verbos me van a estar indicando cuáles son las acciones que deberían de seguir estos elementos dentro de mi programa. Y el tercer paso tiene que ver con la definición de la colaboración entre objetos, es decir, estos objetos cómo van a estar comunicándose y cómo van a estar trabajando en conjunto. Este trabajo en conjunto tendrá que ser y tendrá que plantearse a través de escenarios, es decir, de ejemplos de la actividad del programa, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de cómo tendrían que funcionar estos distintos elementos que van a estar trabajando de manera colaborativa para poder brindarme una solución
en particular. Decíamos que el planteamiento de la solución se puede hacer desde varias perspectivas. En particular, nosotros lo haremos a través de un algoritmo. Ese algoritmo va a ser la especificación de los datos y la descripción de los pasos que deben de seguirse para resolver un problema. En estos pasos está implícito el orden en el que se debe de ejecutar. Aun cuando nosotros vamos a estar trabajando bajo el paradigma orientado a objetos, de todas formas necesitamos especificar cuál es el orden en el cual cada uno de estos elementos se debe de ejecutar. Cada paso debe de estar definido sin ambigüedad para que al ejecutarlo en el orden del especificado se pueda obtener siempre el mismo resultado. Esta es una de las garantías que vamos a tener con respecto al planteamiento de la solución, es decir, no están ajustadas o no dependen directamente de una cierta ejecución particular, sino que justamente por eso estamos apoyándonos en el orden, para que entonces podamos garantizar que si alguien sigue los pasos en el orden que nosotros estamos indicando, siempre deberá de obtener el mismo resultado o resultados similares. Una vez que hemos planteado este algoritmo, ahora sí, ya lo hemos validado, hemos entendido todos los aspectos que están detrás de la solución que quiero plantear. El siguiente paso tiene que ver con la codificación. Ahora sí, significaría sentarme frente a mi computadora y comenzar a escribir las instrucciones o aquellas tareas en las cuales necesito que la computadora me apoye. Entonces, una vez que tenemos el diseño de la solución, vamos a proceder a traducirlo, en este caso, a un lenguaje de programación. Como comentaba, en este curso la codificación la haremos a través del lenguaje de programación Java, siguiendo prácticas de programación que van a contribuir a que nosotros podamos escribir programas que funcionen, que sean legibles y, muy importante, que sean entendibles. Es recomendable acostumbrarse desde el principio a escribir programas que sean fácilmente entendibles por otras personas, es decir, en este caso vamos a tratar siempre de escribir pensando en que no seremos nosotros quienes vamos a revisar los códigos. Entonces vamos a tratar de que estos códigos sean entendibles incluso por aquellas personas que no trabajaron directamente en el planteamiento de la solución. El planteamiento luego entonces deberá de ser lo más intuitivo que se pueda. Claro que este conocimiento ya lo habremos adquirido porque ya hemos atravesado por dos fases en el proceso de programación, que es la definición y el diseño. Es decir, en este punto entendemos perfectamente y claramente qué es lo que necesitamos hacer, y con esa claridad debemos de transmitir los elementos hacia nuestro programa para que cualquier persona que lo revise pueda entender cómo es que planteamos y pensamos la solución a una problemática en particular. Muy importante, no hay ninguna fórmula para lograr esto, pero los siguientes lineamientos nos pueden ayudar para el planteamiento y escritura de programas funcionales, legibles y entendibles. En primer lugar, vamos a buscar que los programas tengan una estructura clara, porque eventualmente los vamos a modificar. Entonces, entre más claro sea la estructura del programa, más fácil será modificarlo. El código deberá de estar organizado y presentado de manera que sea fácil su lectura, porque esto facilita la corrección de errores, que va a ser una de las etapas que vamos a necesitar cubrir y con la que comúnmente nos vamos a estar peleando. Entonces será importante que nuestro código esté organizado para que cuando las etapas de validación o de prueba detecten algún error, o la etapa de depuración, pues sepamos fácilmente en dónde meter mano para corregir la situación. Muy importante, el código debe estar documentado. Ya habíamos hablado en la presentación de las etapas que cubre el proceso de programación que la documentación es muy importante, y aun cuando está marcada como al final, les había comentado que será importante que se realice en todo el proceso de programación, es decir, tanto en la etapa de definición como en la etapa de diseño debe de haber documentación. La documentación que se utiliza en esas etapas no es la misma que se utiliza en la etapa de codificación, porque aquí la documentación va directamente incluida dentro de los programas que estamos escribiendo. Vamos a utilizar el lenguaje Java debido a que es un lenguaje de programación que permite trabajar con los conceptos del paradigma orientado a objetos. Objetos, clases, mensajes, métodos, herencia, polimorfismo y agregación, que en conjunto me van a dar una perspectiva muy interesante sobre cómo debo de plantear mis soluciones. Una vez que tenemos escrito nuestro programa, lo primero que tendremos que hacer será depurarlo. Es decir, la escritura del programa va a necesitar tener una revisión sintáctica por parte de
la herramienta de programación con la cual estemos trabajando. Entonces eso va en principio a hacer una detección de errores y lo que vamos a hacer en esta etapa será tratar de solventar la mayor cantidad de ellos. Este paso consiste entonces en verificar que el algoritmo y el programa que hemos traducido sean adecuados. Depurar implica descubrir, localizar y corregir los errores que causan que un programa produzca resultados incorrectos o que no produzca ninguno. Para depurar un programa será necesario compilarlo. Java dispone de un compilador y este compilador no será otra cosa que otro programa que se encarga de verificar que el programa siga las reglas de sintaxis del lenguaje de programación y traducir el programa original a uno equivalente que sea y que esté destinado para que la computadora lo entienda. Recuerden que nosotros estaremos trabajando con una programación de alto nivel, pero la computadora en estricto sentido entiende una programación de bajo nivel, a nivel de ceros y unos. Entonces, este programa intermedio será el que se encargue de traducir nuestras necesidades en un código, en un flujo de bytes que la computadora pueda entender. La depuración nos va a ayudar a identificar los errores que tenga nuestro programa. Entre ellos vamos a poder encontrar errores de sintaxis, que van a ser estos errores que violan la sintaxis del lenguaje de programación, es decir, las reglas que tiene perfectamente establecidas. Dado que este proceso lo va a realizar el compilador, entonces van a ser los más fáciles de detectar y corregir porque vamos a tener a alguien que haga esta revisión por nosotros y nos indique dónde nos equivocamos. Vamos a tener un segundo grupo de errores que se conocen como los errores de ligado. Estos errores se van a presentar cuando un programa no puede encontrar todas las clases que requiere. También son fáciles de detectar porque el mismo compilador nos lo va a indicar. El tercer grupo de errores que se pueden encontrar van a ser los errores de lógica. Estos errores desafortunadamente no van a poder ser detectados por el compilador y estos son derivados de un mal diseño y muy probablemente de estos errores nos demos cuenta ya hasta tiempo de ejecución, es decir, cuando el programa ya está funcionando y nos damos cuenta que hay un resultado que no corresponde con la realidad o un resultado que simplemente no está apareciendo. Entonces lo que tendremos que hacer es regresar a lo que tenemos planteado, en este caso como el diseño lo tenemos evidentemente documentado y entonces sabremos en específico en dónde tendrá que ocurrir en ese sentido la modificación. Uno de los aspectos que vamos a estar desarrollando continuamente en este curso de programación tendrá que ver justamente con la programación a la defensiva, es decir, nosotros vamos a tener y en la etapa de diseño hemos de haber definido algunos escenarios sobre los cuales deberá de funcionar nuestro programa. Entonces vamos a tratar justamente en estos escenarios de tratar de cubrir la mayor cantidad de posibilidades en cuanto a error que se puedan presentar. Es decir, la programación a la defensiva nos va a preparar justamente para poder generar soluciones que se puedan enfrentar a cualquier situación anómala que pueda ocurrir, ya sea en el proceso de desarrollo o en el tiempo de ejecución. Entonces esa será una característica bien interesante y vamos a tratar en la medida de lo posible con los conceptos y elementos que vayamos revisando en cada uno de nuestros temas de ir haciendo énfasis en la programación a la defensiva que buscamos que ustedes puedan desarrollar. Bueno, una vez que hemos pasado por la etapa de depuración, nos iremos a los aspectos que tienen que ver con el mantenimiento. En este caso consiste en supervisar la operación de un programa, corregir cualquier error encontrado durante su uso continuo o realizar modificaciones al programa con el propósito de que realice más tareas o de manera diferente a las que se tenían contempladas originalmente. Puede ser de dos tipos. Comentábamos que teníamos el mantenimiento correctivo, esto es, ya hemos liberado una solución y intentamos cubrir la mayor cantidad de escenarios o de posibilidades de error, pero desafortunadamente somos humanos y no podemos cubrir todos y vamos a encontrarnos que serán justamente los usuarios los que se van a encargar de desencadenar muchos escenarios que nosotros ni siquiera teníamos en la mente que podrían desencadenarse. Entonces el mantenimiento correctivo se encarga de que ya los usuarios nos ayudaron a detectar algunas problemáticas con nuestro programa y entonces habrá que corregirlo. El otro tipo de mantenimiento tiene que ver con el mantenimiento adaptativo. En este caso lo que se va a buscar es ya tenemos una solución que se liberó, ya está funcionando, pero el negocio o la organización evolucionó
y requiere una nueva característica en nuestro programa. Entonces lo que vamos a necesitar es adaptar o añadir esa nueva funcionalidad para que el programa pueda realizar tareas más grandes que las que originalmente tenía determinado. Entonces en este caso estaríamos haciendo el mantenimiento adaptativo. Finalmente hablaremos de la documentación. La documentación, como veíamos, es un proceso continuo que inicia una vez formulada la descripción del problema a resolver y continúa durante el diseño de la solución, el desarrollo de algoritmos, la codificación, la depuración, etc. Es parte inherente del programa y no tiene sentido hacerlo una vez terminado el mismo, porque muy probablemente habremos olvidado muchas de las decisiones que tomamos a lo largo de todo el proceso de programación. Se puede presentar en varios niveles. Vamos a tener documentación para el usuario, que es la interacción desde el punto de vista de quien va a utilizar nuestro programa, documentación técnica que está dirigida exclusivamente a programadores o diseñadores, y la documentación de programas, que es parte de la documentación técnica y está dirigida a los programadores y forma parte del archivo mismo. En este curso nosotros nos vamos a estar enfocando particularmente en la documentación de programas, que es la que vamos a estar estudiando, y veremos de qué manera Java nos permite convertir esta documentación que va a quedar incrustada en nuestros programas en una documentación técnica que podemos entregar de forma muy profesional. Y bueno, pues con esto hemos hemos presentado estas fases que involucran el proceso de programación. Como ustedes pueden observar, hay varias tareas que se deben de cumplir antes de poder sentarme en la computadora y poder escribir o traducir ese requerimiento a un lenguaje que sea entendido por la computadora. En las siguientes entregas lo que vamos a estar revisando y es justamente el acercamiento al lenguaje de programación que vamos a utilizar, sus características, los conceptos detrás del paradigma que estaremos trabajando, y finalmente estaremos aterrizando todos estos conceptos en el desarrollo de un conjunto de programas que iremos construyendo poco a poco para que ustedes se vayan acostumbrando tanto a la sintaxis como a la forma en que el paradigma ve la solución de una problemática y el planteamiento de las mismas a través de la sintaxis del lenguaje Java. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda o comentario, por favor, pónganse en contacto conmigo para que la podamos resolver. Me despido de esta entrega y nos vemos en la siguiente. Adiós.